Bienvenidos, una vez más, a mi canal. Ya saben que este es su espacio seguro para desahogarse, para comentar, para debatir y sobre todo, para enterarse de todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo. Hoy, damas y caballeros, tenemos un plato fuerte, un manjar digno de reyes y reinas del chisme. Vamos a diseccionar, a analizar hasta el último detalle, una historia que ha mantenido a la prensa rosa en vilo durante años. Una historia de amor, o al menos de lo que parecía ser amor, que terminó en un mar de rumores, especulaciones y, como dirían las abuelas, más misterioso que un eclipse de luna. Prepárense porque hoy vamos a hablar con pelos y señales de la relación, o no relación, entre dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, la pareja que incendió nuestras pantallas en Erkenzicus, Pájaro Soñador, la serie que nos hizo creer en el amor a primera vista, en las almas gemelas y en los finales felices de cuento de hadas. Pero como suele suceder, la realidad fue mucho más compleja y para muchos decepcionante. Vamos a sumergirnos en la piscina de chismes, a bucear entre los rumores más escandalosos, a examinar cada declaración, cada gesto, cada publicación en redes sociales que alimentó la llama de la esperanza para millones de fans alrededor del mundo. ¿Fueron solo buenos compañeros de trabajo? ¿Hubo un romance fugaz? ¿Llegaron a estar comprometidos? ¿Por qué, si fue así, la boda nunca se materializó? Son preguntas que nos han quitado el sueño, preguntas que vamos a intentar responder hoy, con la ayuda de la información disponible, las teorías más plausibles y, por supuesto, nuestra propia intuición chismosa. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al drama, quiero recordarles lo importante que es su apoyo. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de estos análisis a fondo, si quieren seguir siendo parte de esta comunidad de chismosos empedernidos, no olviden suscribirse al canal. Es gratis, facilísimo y me ayuda un montón a seguir trayéndoles los temas que más les interesan. Además, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Así estarán al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo, y no se perderán ni un solo detalle de los chismecitos más jugosos. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que al pronunciarlos juntos desatan una tormenta de emociones. Dos rostros que al aparecer juntos en pantalla, hipnotizaron a audiencias de todo el mundo. Erkenzicus fue mucho más que una simple telenovela, fue un fenómeno cultural, un éxito sin precedentes que catapultó a ambos actores a la fama internacional. Su química era palpable, su conexión innegable y los fans, embriagados por la magia de la serie, no tardaron en desear que su romance trascendiera la ficción. Durante la emisión de Erkenzicus, las redes sociales se convirtieron en un hervidero. Cada publicación de Can y Demet era analizada al milímetro, cada interacción entre ellos era interpretada como una señal de amor. Los fans crearon hashtags, editaron vídeos, escribieron fanfics y organizaron campañas para que la pareja confirmara su relación. La presión era inmensa y tanto Can como Demet, conscientes del impacto que tenían en el público, jugaron, quizás sin querer, a alimentar la llama de la esperanza. Recordemos esos momentos, las fotos de ellos riendo juntos fuera del set, los vídeos de ellos bromeando entre escenas, las entrevistas en las que se dedicaban miradas cómplices y comentarios ambiguos. Todo parecía indicar que Sanem y Can, los personajes que interpretaban en Erkenzicus, estaban a punto de convertirse en realidad. La fantasía era tan poderosa que muchos se negaban a aceptar que pudiera tratarse de una simple estrategia de marketing para promocionar la serie. Pero la realidad siempre termina por imponerse. A medida que Erkenzicus se acercaba a su final, los rumores de romance comenzaron a enfriarse. Las apariciones conjuntas se hicieron menos frecuentes, las declaraciones se volvieron más evasivas y la atmósfera entre ellos pareció tensarse. Algo había cambiado y los fans, con el corazón roto, comenzaron a sospechar que su cuento de hadas estaba a punto de desmoronarse. Entonces comenzaron a surgir las primeras grietas en el paraíso. Se hablaba de discusiones acaloradas, de celos profesionales, de agendas incompatibles y de personalidades opuestas. Algunos medios de comunicación turcos, siempre al acecho de un escándalo, publicaron noticias sobre supuestas peleas entre los actores, llegando incluso a insinuar que Can Yaman tenía un temperamento explosivo y que Demet Özdemir no estaba dispuesta a soportarlo. Y aquí es donde la historia se vuelve un laberinto de rumores y especulaciones. Porque, como bien sabemos, en el mundo del espectáculo la verdad suele estar oculta detrás de una cortina de humo de relaciones públicas, estrategias de marketing y contratos millonarios.
¿Qué era real y qué era pura fachada? ¿Cuánto había de verdad en los rumores de romance y cuánto era un simple montaje para mantener la atención del público? Son preguntas que quizás nunca podamos responder con certeza. Lo que sí sabemos es que después del final de Erkénticos, Can Yaman y Demet Özdemir tomaron caminos separados. Ambos siguieron adelante con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos y consolidando sus trayectorias profesionales. Pero la sombra de Erkénticos y la pregunta sobre qué pasó realmente entre ellos siempre los persiguió, como un fantasma del pasado que se negaba a desaparecer. Y es aquí donde entra en juego el tema central de nuestro chisme de hoy, la supuesta boda cancelada. Porque a pesar de que nunca confirmaron públicamente su relación, en algún momento comenzaron a circular rumores de que Can Yaman y Demet Özdemir estaban comprometidos y que incluso tenían planes de boda. ¿De dónde salieron estos rumores? ¿Quién o quiénes fueron los responsables de propagar esta información? Bueno, la respuesta es un poco compleja y se basa en una combinación de factores. En primer lugar, los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de exclusivas, afirmaban tener fuentes cercanas a la pareja que confirmaban el compromiso. Estos medios publicaron artículos detallados sobre la supuesta pedida de mano, el anillo de compromiso, los preparativos de la boda y la lista de invitados. Aunque nunca se presentaron pruebas concretas, la insistencia de estos medios contribuyó a alimentar la creencia de que la boda era inminente. En segundo lugar, las redes sociales jugaron un papel fundamental en la difusión de los rumores. Los fans, con su obsesión por la pareja, analizaban cada detalle de sus vidas, buscando pistas que confirmaran el compromiso. Cada foto, cada comentario, cada like era interpretado como una señal de que la boda estaba a punto de anunciarse. Incluso llegaron a crear cuentas falsas en nombre de los actores para publicar mensajes que alimentaban la especulación. Y en tercer lugar, algunas declaraciones ambiguas de amigos y conocidos de los actores contribuyeron a mantener viva la llama de la esperanza. Estos amigos, ya sea de forma intencionada o accidental, dejaron caer comentarios que insinuaban que Can y Demet estaban a punto de dar el siguiente paso en su relación. Aunque nunca confirmaron explícitamente el compromiso, sus palabras fueron interpretadas como una señal de que la boda era una posibilidad real. Se decía que Can Yaman le había propuesto matrimonio a Demet Özdemir durante un viaje romántico a Italia, en una cena a la luz de las velas con vistas al Coliseo. Se rumoreaba que el anillo de compromiso era un diamante de varios quilates, diseñado exclusivamente para Demet por un famoso joyero italiano. Se hablaba de que la boda se celebraría en un lujoso hotel a orillas del Bósforo, con una lista de invitados que incluía a las personalidades más importantes del mundo del espectáculo turco. La expectación era máxima. Los fans de todo el mundo estaban contando los días para la supuesta boda, imaginando cómo sería el vestido de Demet, quiénes serían los padrinos, qué canción bailarían los novios en su primer baile como marido y mujer. La ilusión era tan grande que muchos ya daban por hecho que Can y Demet se casarían y vivirían felices para siempre. Pero, como ya se imaginarán, la boda nunca se llevó a cabo. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura y confusa. ¿Por qué se canceló la boda? ¿Qué sucedió entre Can y Demet que los llevó a tomar esta drástica decisión? Bueno, las teorías son muchas y variadas, cada una más rocambolesca que la anterior. Algunos afirman que la relación se deterioró debido a la presión mediática y al acoso constante de los fans. La pareja se sentía asfixiada por la atención del público y no podía disfrutar de su intimidad. Cada paso que daban era fotografiado y publicado en las redes sociales, lo que generaba estrés y ansiedad. Otros aseguran que Can Yaman tenía una personalidad muy dominante y que Demet Özdemir no estaba dispuesta a someterse a sus exigencias. Se dice que Can era muy controlador y que quería dirigir todos los aspectos de la vida de Demet, incluyendo su carrera profesional. Demet, que es una mujer independiente y ambiciosa, se negó a ceder ante las imposiciones de Can, lo que provocó constantes conflictos en la relación. También se habló de infidelidades por parte de ambos actores. Se rumoreaba que Can Yaman había tenido un affair con una modelo italiana durante su estancia en Italia, y que Demet Özdemir había sido vista en compañía de otro actor turco en varias ocasiones. Aunque nunca se presentaron pruebas de estas infidelidades, los rumores fueron suficientes para sembrar la duda y desestabilizar la relación. Además, se mencionó la posibilidad de que existieran celos profesionales entre los actores. Can Yaman, después del éxito de Erkénticos, se había convertido en una estrella internacional y estaba recibiendo ofertas de trabajo en diferentes países.
Demet Özdemir, por su parte, se había enfocado más en el mercado turco y no estaba recibiendo el mismo reconocimiento que Can. Esta diferencia en sus carreras podría haber generado celos y envidia, lo que habría contribuido al deterioro de la relación. Y por último, se habló de diferencias irreconciliables en sus planes de futuro. Can Yaman quería formar una familia y establecerse en Italia, mientras que Demet Özdemir prefería seguir enfocada en su carrera profesional y vivir en Turquía. Estas diferencias en sus objetivos vitales habrían hecho imposible que la relación prosperara a largo plazo. Pero, como les decía, todo esto son rumores y especulaciones. La verdad es que ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hablado abiertamente sobre los motivos de su separación. Han mantenido un silencio sepulcral sobre el tema, alimentando aún más el misterio y la curiosidad del público. Es cierto que en algunas entrevistas han hecho declaraciones ambiguas o indirectas sobre su relación, pero nunca han dado detalles concretos sobre lo que realmente pasó entre ellos. Esto ha llevado a que cada uno interprete la historia a su manera, alimentando aún más el debate y la especulación. Algunos fans siguen convencidos de que Can y Demet estuvieron profundamente enamorados y que su relación se vio truncada por factores externos. Otros creen que su romance fue un simple montaje publicitario para promocionar la serie y que nunca hubo sentimientos reales entre ellos. Y también hay quienes piensan que sí hubo amor, pero que simplemente no funcionó debido a sus diferencias de personalidad y a sus agendas incompatibles. Lo cierto es que nunca sabremos con certeza qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su historia es un enigma que probablemente nunca se resolverá por completo. Lo que sí sabemos es que su relación, ya sea real o ficticia, dejó una huella imborrable en el corazón de millones de fans en todo el mundo. Y es que la magia de Erkenci trascendió la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero, en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela en el lugar menos esperado. Can y Demet nos regalaron momentos inolvidables, escenas llenas de pasión y ternura que nos hicieron suspirar y soñar. Y aunque su historia fuera de la pantalla no haya tenido un final feliz, siempre recordaremos con cariño a Sanem y Can, la pareja que nos robó el corazón. Continúa manteniendo el mismo estilo, tono y formato para completar las 3000 palabras.